Un total de 71 personas han sido reportadas como desaparecidas en Puerto Vallarta durante la gestión del maestro Luis Alberto Michel Rodríguez, desde el día 1 de octubre del 2021 hasta el 19 de mayo del 2023, de acuerdo con un análisis realizado por CPS Media y Tribuna de la Bahía. Los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas No Localizadas, que recaba información de las autoridades de la Federación y los estados, exhiben que de los 71 desaparecidos en Puerto Vallarta, al menos 24 han sido localizados con vida, mientras que 47 siguen sin ser localizados. Del total de casos ocurridos en esta administración, 59 personas desaparecidas son hombres y 12 son mujeres, una tendencia que se replica en el resto del país, en donde la mayoría de los desaparecidos corresponden al sexo masculino. Aunque el registro debe incluir los nombres de las colonias con más personas desaparecidas registradas, la mayoría de los casos en Puerto Vallarta carecen de la ubicación donde se presume que ocurrió la desaparición. Entre los casos que sí se encuentran con la información sobresalen las colonias 5 de diciembre, Las Juntas, Ixtapa y El Copinole, en las que se tiene registro de una persona desaparecida en cada una de ellas, y la colonia Guadalupe Victoria con 2 reportes. La mayoría de las mujeres desaparecidas son jóvenes y menores de edad, de al menos 4 de ellas tienen entre 10 y 19 años, mientras que la mayoría de los hombres víctimas de este delito oscilan entre los 20 y 39 años, aunque en un buen número de los casos las autoridades no tienen registrada la edad de la víctima. Este mes, el gobierno de Jalisco dio a conocer que trabajan en la consolidación de un registro estatal de personas desaparecidas, luego de que medios de comunicación y académicos detectaran que el gobierno estatal no envía al Registro Nacional de Personas Desaparecidas No Localizadas la cifra de desaparecidos que reportan en las fichas de búsqueda. Ante los señalamientos sobre la disparidad de las cifras, el gobierno estatal ha asegurado que cuantifican de forma inmediata el número de víctimas de desaparición en la entidad, tal como le estipula la Ley de Personas Desaparecidas en el estado de Jalisco. Dicha legislación reconoce a una persona desaparecida como a la persona cuya ubicación y paradero se desconoce, independientemente de que su ausencia se relacione o no con la comisión de un delito. Para la criminóloga Marisol Madero, directora de la Red Nacional de Prevención AC, pueden ser múltiples las causas de las desapariciones de personas, por lo que habría que considerar el sexo y edad de la víctima, entre otras causales como el reclutamiento forzado, la explotación sexual, el secuestro u otros crímenes relacionados. Aquí valdría la pena tocar un punto muy importante, que en Jalisco se está dando un fenómeno bastante fuerte que tiene que ver con el reclutamiento forzado, sobre todo hablando específicamente de jóvenes, varones, edades que oscilan entre los 14 y hasta los 25 años, pues tienden a ser reclutados de manera forzada por el crimen organizado. Este mes el gobernador Enrique Alfaro declaró a la prensa que las desapariciones son un problema durísimo, un problema nacional y un problema que en Jalisco está en las prioridades de la agenda pública. Estamos trabajando en ello y es un tema que siempre nos va a doler, pero todavía hay mucho que hacer por delante. Desde octubre del 2021, cuando comenzó el gobierno del presidente Luis Alberto Michel Rodríguez, hasta este mes, el registro señala que en el año 2021 desaparecieron 14 personas en Puerto Vallarta. En el 2022 se reportaron 22 desapariciones, siendo el año con el mayor número de casos, mientras que en el 2023 se contabilizaron 3 reportes. De estos desaparecidos, 54 hombres y 9 mujeres son de origen mexicano, a los que suman 2 colombianos, 2 canadienses, un estadounidense y una mujer de origen ruso. La criminóloga Marisol Madero señaló que la acumulación de los casos de desapariciones de personas en esta administración tienen su origen en diversos factores, entre ellos las condiciones sociales de Jalisco, sin perder de vista que Puerto Vallarta es un lugar turístico con alta población flotante. Las autoridades estatales han manifestado que se encuentran trabajando en la prevención y búsqueda de personas desaparecidas, pero a pesar de haber constituido las agencias especializadas en personas desaparecidas, los trabajos no han dado resultados. Que es un tema en el que hay mucha deficiencia, sobre todo a nivel local. Hablando específicamente de Puerto Vallarta, todavía las personas tienen la idea que para poder presentar una denuncia tienen que dejar pasar 72 horas, ¿no? Entonces de pronto ves a la gente usando las redes sociales para dar a conocer la desaparición de algún familiar. Además de la falta de información, la especialista dijo que se requiere mejorar la atención que brinda la Fiscalía Especializada en Desaparecidos, pero sobre todo que se le dé orientación a la gente de forma adecuada y acompañamiento. Asimismo, la criminóloga recalcó que para cada caso se tiene que abrir una investigación integral y con celeridad, pues las primeras horas desde que una persona desaparece son las más importantes. En este lapso, la Fiscalía tiene que solicitar sábanas de llamadas para poder identificar la última localización de la persona, sus movimientos bancarios y la identidad de las personas que la vieron por última vez, para construir una línea del tiempo que les permita seguir las líneas de investigación. Por eso es muy importante también el que podamos conocer cuál se supone que son las acciones. Hay que leer los protocolos homologados de búsqueda, están disponibles en internet, cualquier persona lo puede descargar, cualquier persona lo puede leer, para que conozcamos cuáles son los procedimientos. Y en este caso, no nada más es de competencia federal, hablamos de una competencia federal, estatal y municipal. Entonces,
El hecho de que las fichas de búsqueda, por ejemplo, de una persona todavía tengan que emitirse desde la ciudad de Guadalajara y esperar todo ese tiempo para que suceda, es tiempo perdido. En el caso de Puerto Vallarta, la criminóloga señaló que hace falta colectivos organizados que realicen acciones coordinadas de búsqueda y localización de personas, como sucede en otros estados o en otros municipios del país. No se realizan acciones como en otros estados o en otros municipios, en búsqueda y localización de personas. De hecho, si ustedes se percatan, aquí no se hacen brigadas de búsqueda como se hacen en otros estados. Aquí no se realizan acciones en donde ves tú personas generando brigadas en las colonias, que son las más criminógenas, donde tenemos una alta incidencia delictiva, y no vemos este tipo de acciones, ¿no? Usualmente las familias tienen que hacerlo solas, en compañía quizá de algunos otros familiares. Entonces, creo que sí faltan más acciones de búsqueda, falta que los colectivos de verdad puedan unificar criterios y salir de las redes sociales para brincar a las calles. Los datos del registro revelan que 47 personas desaparecidas en Puerto Vallarta desde octubre de 2021 siguen sin ser localizadas, y el problema, a decir de la especialista en criminología, es que no se cuenta con la base de datos nacional que facilite las labores de localización. Aquí en ese sentido, por ejemplo, también la burocracia que hay en eso, el tiempo que existe. Digo, hay muchas historias de personas que no encuentran a los familiares y resulta que ya están en la fosa común, ¿no? Puntualizó que si se cuenta con una base de datos donde puedan guardarse esta información, y si tienes a una persona en calidad de desaparecido, evidentemente la confrontación de la información genética tendría que ser más rápida y efectiva. De esta forma, se cruzaría la información no solamente local, sino a nivel nacional. Pero creo que estamos a años luz todavía de esto, ¿no? Nos falta demasiado para poder tener una cultura de este tipo. Tendríamos que hablar de presupuesto, tendríamos que hablar de seguridad, tendríamos que hablar de una cultura de denuncia, tendríamos que hablar de muchas cosas que lamentablemente no tenemos en México. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.